cualquier tecnología que esté disponible, ¿ok? Entonces, y justamente para esto, ¿no? Que este es otro gráfico de Stephen Downes que me gusta mucho porque justamente te da como este contexto de lo que es la tecnología y el conocimiento, ¿no? Que es tener información, pues están los puntitos por ahí dispersos, ¿no? Tener información, tener conocimiento es empezar a transformarlos, a hacer algo con ellos. Tener experiencias es desarrollar diferentes caminos individuales a través de ellos. Cada persona va desarrollando diferentes caminos con lo que va aprendiendo. Y finalmente ser creativo, es decir, crear algo que no existía. ¿A partir de qué? De lo que ya conociste. Entonces, a partir de eso, nosotros como sociedad, como mexicanos, tenemos que buscar que nuestros jóvenes sean creativos, sean innovadores, que desarrollen, que puedan justamente crear cosas que no existen. No que vayan y copien lo que están haciendo los alemanes o los ingleses, sino que desarrollen cosas. ¿Cómo lo van a hacer? Solo apropiándose de los conocimientos y teniendo experiencia a través de esos conocimientos. Entonces, claro, como sociedad necesitamos eso, necesitamos gente creativa, gente innovadora, gente que construya cosas que hoy en día no existen, pero empiezan por existir en su cabeza. Eso es muy importante. Por eso la economía hoy en día es del conocimiento. Porque lo que vamos a ver es justamente que lo que vale es lo que tenemos en la cabeza. Entonces, efectivamente, pues hoy ha cambiado todo, ¿no? Well, then I guess we're gonna ¿Le miss the subes, good por old favor? days. What good old days? When people were killed by other people. A ver, déjenme regresarle un poquito. No tiene subtítulos, pero aunque no hablen inglés, lo van a entender muy bien. Well, then I guess we're gonna miss the good old days. What good old days? When people were killed by other people. Five minutes. Murder's a new trick for a robot. Congratulations. Respond. What does this action signify? As you entered, when you looked at the other human, what does it mean? It's a sign of trust. It's a human thing. You wouldn't understand. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. You mean your designer? Yes. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you?
entendieron, ¿no? Ajá, ¿sí? Ok. ¿No? Entonces, justamente cuando le dice, bueno, los robots no pueden tener sentimientos, los robots no pueden sentir miedo, y le dice, los robots no pueden crear una sinfonía, una pieza maestra. Y el robot le pregunta, ¿y tú sí? ¿No? Claro, el que tengas la capacidad no significa que lo hagas. Es decir, no todos podemos crear piezas maestras, aunque no seamos robots, ¿no? Es decir, realmente, y por eso esta frase del Lego me gusta mucho, porque la siguiente pieza que puse es una pieza compuesta por un robot. Hay una máquina que lo que hace es tomar todas las obras de Bach, de Beethoven, de Mozart, y crear una pieza nueva que no existe y que cualquiera pensaría que ha sido construida por un humano y ha sido construida por una máquina. Entonces, pues esa película, que es la de Yo Robot, pues realmente lo que dice es, bueno, a lo mejor sí los robots pueden hacer cosas que hoy en día no entendemos que podrían hacer, ¿no? Y sí podrían construir algo y crear algo a partir de la información que tengan, ¿no? Entonces, justamente, por eso me gusta mucho esta frase del Lego, que es de los creadores del Lego, que es que el Lego es como una pintura. Puedes usarla para pintar tu casa o para hacer una obra de arte. Es decir, la herramienta ahí está. ¿Cómo la usas tú? Entonces, cualquier herramienta o tecnología que tengas disponible para tu salón de clases, la verdad es que es lo de menos, porque podrías tener la mejor pintura para pintar un salón o para hacer una obra de arte. Entonces, ¿cómo utilizamos la tecnología? Es lo más importante, cualquiera que sea que esté frente a nosotros. Entonces, bueno, aquí en este caso, pues con Lego, pues pueden hacer una ciudad, un escenario, pueden hacer un árbol, pueden hacer un radio, ¿no? Finalmente todo se hace con los mismos bloques. ¿Qué vas a hacer? Pues lo que tu imaginación, tu creatividad y tu conocimiento te dé, ¿no? Como la figurita de los puntitos, ¿no? Al final, ¿qué gatito hacemos? Ok, entonces, ¿cómo veo yo a la educación del siglo XXI? Así, borrosa, ¿no? Como que sabes que hay algo que está ahí, pero que no sabes exactamente cómo es, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser tu salón de clases? ¿Cómo van a ser los maestros? ¿En 10 años, en 15, en 20, en 50? ¿Quién sabe? ¿Cómo van a ser? No sabemos. Y la verdad es que no sabemos porque estamos caminando este camino. Nadie nos ha enseñado antes cómo caminarlo. Lo que tenemos es lo que vamos a utilizar para desarrollar este camino. Entonces, claro, hay escuelas que experimentan con que ahora los niños van a hacer tal cosa, ¿no? Y los papás a veces se enojan, pero es que están agarrando a mi hijo de conejito de indias. Pues es que no hay de otra, porque nadie lo ha hecho antes. Y si queremos empezar a hacer cosas diferentes, tenemos que empezar a estudiar cómo hacerlas y hay que hacerlas, ¿no? Es decir, la pedagogía del siglo XXI es una incertidumbre. Nadie tiene la receta, nadie. Pero, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a continuar avanzando en este camino? En un camino así, borroso, ¿no? Es como, yo me imagino como, imagínate que todo este salón estuviera oscuro y de repente tienes que caminar, pues vas a chocar con todos porque no estás viendo qué hay, ¿no? Entonces a veces tienes un cerillito y prendes un cerillito, bueno, ya medio ves, ¿no? Qué cosas hay. Pero si tienes una lámpara grande, pues entonces ya ves bien y ya sigues avanzando. Yo creo que así es, porque al final todo lo que estamos haciendo, todas las propuestas de nuevas tecnologías, y de ahora vamos a usar esta máquina, y ahora lo vamos a hacer así, y ahora lo vamos a poner acá, y ahora los salones van a cambiar, y ahora las clases, pues claro, al final estamos buscando, porque todavía no lo tenemos. ¿Qué es lo que sí tenemos? Bueno, aquí vemos a un surfista, y yo creo que hay una gran cantidad de demandas y de expectativas
para quienes trabajamos en la educación. ¿Por qué? Porque todavía no encontramos la fórmula. Entonces, pues, claro, este eres tú en tu escuela, el que está ahí surfeando. Imagínate, ¿no? Cuando alguien va surfeando, pues no va pensando en, ¿y a qué velocidad voy? ¿Y qué altura tendrá? ¿Y ahora si me hago para acá? ¿Quién se pregunta eso? Pues el que está sentado en la playa con sus lentes viéndolo, ¿no? ¿A poco no? Pues ese se preguntará, oye, ¿y ya vio el final del túnel? ¿No? ¿Y como a qué velocidad? ¿Qué inclinación tendrá la ola? El que está adentro no va pensando eso. ¿Qué está pensando? ¿Ah? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo no caerse? ¿Cómo salir del túnel? ¿No? ¿Cómo terminar la ola de la mejor forma? Pues así estamos nosotros en la escuela, ¿no? Es decir, los que se sientan y la ven desde afuera, dicen, oye, no, yo creo que tienes que cambiarle. Oye, no, es que ahora tienes que hacer esto. Pues sí, pero cuando estás ahí y tienes 50 niños con tabletas incontrolables porque cada quien está haciendo lo que quiere y tú no puedes avanzar, ni dar tu tema, ni terminar tu evaluación, o sea, no te estás preguntando si la tableta está bien, lo que quieres es quitárselas, ¿no? Y que te pongan atención. Entonces, claro, estas son las expectativas que tenemos, ¿no? Al final. O sea, ¿cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces, tenemos que ir haciendo en el camino. O sea, tú vas ahí surfeando y además tienes que ponerte a pensar si te haces para acá o te haces para acá, ¿no? Entonces, tienes un reto muy, muy, muy grande. Lo importante es cómo te vas a enfrentar a él, con qué herramientas, con qué posibilidades te vas a enfrentar a él. Voy en la ola. Bueno, justamente una de esas demandas, de esas exigencias más grandes, es esta, la evolución del mercado laboral, que era lo que veíamos en la primera lámina, ¿no? De Shanghai, donde efectivamente, si ustedes ven, este es un estudio que hizo en 2005 dos investigadores, uno del MIT y otro de Harvard, donde estudiaron el mercado laboral en los últimos 60 años. El estudio se hizo en el año 2002, y los resultados los publicaron en el 2005. Entonces, justamente, ¿cuáles son los que van bajando? Van bajando los manuales rutinarios. ¿Cuáles son los trabajos manuales rutinarios? ¿No? Como las fábricas, ¿no? Alguien hace una pieza, ¿no? Es un trabajo manual y rutinario, siempre hace lo mismo. Solo baja la palanquita, baja la palanquita, baja la palanquita, ¿no? Los manuales no rutinarios. ¿Cuáles son los manuales no rutinarios? Pues los de sigue este proceso, ahora hay aquí está el, ¿no? Aquí están los procesos, paso A, paso B, una cajera en un súper, ¿no? Es un proceso manual, no rutinario porque tiene que hacer algunos cambios, pero los cambios no son los que se inventa, son los que dice el procedimiento, porque si no llega el supervisor y te regaña, ¿no? Okay. Y los otros que van bajando son los cognitivos rutinarios. Es justamente estos donde pues ya tienes un trabajo, donde propones cosas, donde te dicen qué hacer, qué guía seguir, pero que involucra el pensamiento y el conocimiento. ¿Okay? ¿Cuáles son los trabajos que van subiendo de demanda? Los analíticos no rutinarios, es decir, donde ya tienes que proponer, hacer análisis, estudiar, y que no son rutinarios, que no se hacen siempre igual. Y los interactivos no rutinarios, es decir, la colaboración, el trabajo en equipo y el trabajar de forma interdisciplinaria. Esos son los trabajos que el mundo está demandando. Para estos necesitamos estas habilidades. Necesitamos resolver problemas, tener trabajo en equipo, comunicación, pensamiento crítico, creatividad, liderazgo. Estas son las herramientas que necesitamos para poder desarrollar nuevos trabajos. Es decir,
lo que tú hoy en día sí debes de tener muy claro es que no sabes qué van a estar haciendo tus estudiantes dentro de 20 años, pero les tienes que dar las herramientas para que lo que sea que estén haciendo, lo puedan hacer. Estas son las herramientas. Esto es lo que tienen que saber. Y claro, las que están yendo para abajo son las que normalmente la escuela tradicional se enfoca. Son las más fáciles de evaluar, son las más fáciles de enseñar, son las más fáciles de digitalizar. Lo más problemático son las otras, ¿no? ¿Cómo desarrollas justamente Innovar en las otras? educación empieza por responder cada cierto tiempo una pregunta simple pero fundamental. ¿Por qué educamos? La sala de clases es un espacio donde se ha luchado contra la ignorancia, para mantener el orden, reproducir un sistema social, formar trabajadores o ciudadanos informados. Hoy, la realidad es distinta. ¿Contra qué luchamos? Nos encontramos en la etapa de mayor incertidumbre de la historia. Necesitamos naciones capaces de resistir las crisis económicas, cumplir demandas internas, integrarlas con el mundo, con los cambios tecnológicos y comprometidas con la seguridad de las futuras generaciones. En un mundo cada vez más conectado y saturado de información, nos dicen que necesitamos estudiantes y trabajadores flexibles, autónomos, responsables, capaces de responder a problemas concretos, con conocimientos cívicos, económicos, conciencia global y transcultural. Pero lo más importante, que todo esto pasa por la enseñanza del profesor. En realidad, no es tan difícil. Para entender lo que está pasando en el mundo, podemos empezar con un ejercicio simple. Observar a los estudiantes de hoy. A través de YouTube, Twitter, Tumblr, la blogosfera o Facebook, muchos de ellos están creando, compartiendo y evaluando información que hoy circula en la red. Si tienen un problema con el celular o quieren aprender algo nuevo, pueden resolverlo rápidamente en Yahoo Respuestas, Taringa o en un montón de foros virtuales colaborativos. La ficción, las aplicaciones para celular y los videojuegos son muchas veces fuente de información alternativa con la que los estudiantes pueden aprender. ¿Sabías que Harry Potter puede propiciar el pensamiento político y que el juego de estrategia Age of Empires, geografía, sustentabilidad y organización social? Esta es su propia forma de integrarse en la era digital. Visualidad, rapidez, interactividad, narratividad, humor. Algo que echan de menos al volver a las salas de clases. Pero estos conocimientos por sí solos son insuficientes. Es aquí donde el profesor juega un rol clave. ¿Has oído hablar de las habilidades y competencias del siglo XXI? Son las aptitudes que necesitan dominar los estudiantes de hoy para insertarse en la vida y el trabajo que les tocará vivir. El mundo es distinto al que conocimos y la educación ya no puede basarse solo en entregar contenidos, memorizar información, ni mucho menos dictar. El acceso a la información dejó de ser el principal problema. Necesitamos desarrollar las capacidades de pensar, manejar y discriminar información, tomar decisiones, resolver problemas reales y generar productos nuevos. Estas habilidades están relacionadas con 3 roles que los estudiantes deberán jugar al mismo tiempo, hoy y en el futuro. 1. El creativo. Genera ideas originales o crea nuevas asociaciones entre ideas, objetos o procesos existentes. Es un observador permanente y atento del entorno, hábil descubriendo necesidades y proponiendo y probando soluciones. 2. El pensador crítico. Es el que razona frente a la información. Evalúa los distintos puntos de vista, la confiabilidad de la información y toma las decisiones basadas en el razonamiento y la documentación. 3. El colaborador. Es un experto trabajando en equipos heterogéneos. Flexibiliza su rol según las necesidades del grupo y respeta el aporte de cada miembro. Se compromete con el éxito del conjunto y asume una responsabilidad compartida. ¿Por dónde empezar? Integrando estos roles en la mayor cantidad de actividades, trabajos y evaluaciones posibles, empleando rúbricas adaptadas a las habilidades del siglo XXI, aplicando los contenidos a situaciones y problemas de la vida real, conciliando el desarrollo de estas habilidades con el currículum. Recuerda, tus estudiantes vivirán en un mundo que aún desconocemos e incluso puede que estudien carreras que hoy no existen. La educación ya no se trata de memorizar, sino de cultivar las habilidades del pensador crítico, el
colaborador y el creativo. Internet y las redes sociales son mucho más que una tendencia, son plataformas que están transformando la forma en que aprendemos. Trabajamos en conjunto y compartimos el conocimiento, y que no podemos desconocer. Y lo más importante, el rol del profesor es más que nunca fundamental, no solo como mentor, sino como validador de sus habilidades, ya que finalmente estamos enseñando a los alumnos a aprender y pensar por el resto de su vida. Pues efectivamente, ese es un poco hoy en día lo que nosotros en el ILSE entenderíamos como la educación del siglo XXI. Es decir, que podamos justamente encontrar cómo ellos van a desarrollar sus habilidades. Entender cómo, no importa lo que se les presente, pueden, a través de estas habilidades que van desarrollando, sacar cada uno la que más, de acuerdo a sus intereses, a sus características, le sea más importante o tenga un mayor poder con ella, y entonces justamente enfrentar cualquier reto que haya en su vida. Esto no pasaba, efectivamente, por eso la educación justamente está cambiando, por eso es tan importante que quienes están en la educación, haciéndola todos los días, puedan entender que claro, el conocimiento es importante, pero debe de ir acompañado del desarrollo de estas habilidades. Entre más tú trabajes esto con tus alumnos, con tus maestros, o si diriges una escuela, o si estás en una supervisión, o si eres ATP, que puedas justamente entender cómo es este nuevo mundo. Yo estudié en la universidad ya hace como 25 años, o sea, ya hace un chorro. Pero, fíjate que fue muy curioso porque a mí me tocó estudiar en la carrera en la UAM Xochimilco, no sé si la ubican, es la metropolitana de Xochimilco y tiene un modelo diferente. Esa escuela la construyeron, pues muchas de las personas que estuvieron en el movimiento del 68. Entonces, digamos, creían en un nuevo modelo, creían en una nueva educación. Y justamente Xochimilco, porque hay 3 universidades en diferentes lugares, pero la de Xochimilco tiene un modelo que se llama modular. Y entonces yo venía de una escuela completamente tradicional, y entonces los maestros me parecían unos fodongos, que no hacían nada, ¿no? O sea, pues lee el libro y vienes y me cuentas de qué se trata. Ya bueno, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, ¿no? Y entonces capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, y ustedes lo dan. O sea, ¿y qué va a hacer? ¿No? Entonces, claro, ya lo exponías, y entonces ya te decía, pero la verdad es que para mí sí fue un shock muy grande, porque yo estaba con mi libreta como niña aplicada, ¿no? Esperando a que me dictaran, a que escribiera, y eso no pasó. Entonces, era un shock realmente importante en mi vida, ¿no? Y entonces, yo de carrera estudié comunicación, la licenciatura, entonces ciencias de la comunicación, y entonces llega el maestro y nos dice, bueno, la próxima semana nos vemos aquí con un diaporama. Oye, pero dime qué es eso. No, cuando lo traigas hecho. Y entonces, pues a investigar, claro, todavía no había internet así como lo hay hoy en día, ¿no? Entonces, cuando llegabas y decías, ok, vamos a hacer un diaporama, ¿qué es eso? Nunca había oído yo en mi vida la palabra, ¿no? No sabía de qué se trataba. Pues tenía que irme a la biblioteca, preguntar, entrevistar, ir, tomar unas fotografías, organizarlas, ponerlas. Ah, bueno, ya el diaporama era como un audiovisual con diapositivas, ¿no? Esas como las del carrusel de Kodak. Ese era un diaporama. Entonces, claro, lo descubrí porque yo sola lo tuve que hacer, ¿no? La verdad es que en ese momento yo estaba muy enojada, porque ya después cuando lo hice ya me dijeron, pues en qué me había equivocado y cómo había que hacerlo bien. Y entonces había que hacerlo otra vez. Yo decía, bueno, ¿para qué me hacen trabajar doble? Me hubieran dicho cómo y lo hago, ¿no? La verdad es que yo no lo entendí hasta mucho tiempo después, porque en realidad lo que sí entendí cuando ya yo trabajaba
es que yo podía hacer lo que fuera. Es decir, que no importa qué me pidieran, si yo lo investigaba, si yo lo trataba de hacer, a lo mejor no iba a salir bien a la primera, pero de que lo hacía, ¿no? Es decir, de qué forma realmente sí me estaban preparando para tener habilidades y hacer cosas que en ese momento tú desconocías. Claro, hoy en día es más fácil, ¿no? Entras a YouTube, ves un video, cómo se hace, paso 1, paso 2, estás haciendo la comida. O sea, ¿cuántos han hecho un platillo con YouTube al lado? ¿No? ¿No? ¿Cómo se hace la paella? Ah, mira, aquí está el chef haciendo la paella y vas igual que él, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, al final, pues tienes que motivar eso, ¿no? La verdad es que hoy en día yo les agradezco tanto que no me hayan dado clases en el pizarrón, ¿no? Es decir, que me hayan hecho trabajar y hacerlo y equivocarme y aprender que lo hice mal y cómo hacerlo bien y cómo tener una orientación y una guía y volverlo a hacer, aprender del error. Eso es súper importante, ¿no? Cómo realmente puedes aprender de tu error. Entonces... Innovar en educación Ese era el mismo. Entonces, justamente... el valor en todo esto de las habilidades digitales, de las tecnologías, tiene que ver, esta es la primera prueba, es el primer resultado que PISA saca. En 2009 hace la evaluación PISA y lo publica en 2011, aquí está la fuente, y justamente lo hace en países desarrollados, entre más azules son, quiere decir que tienen más habilidades, y solo hay 2 países latinoamericanos, no sé si lo alcanzan a ver, Chile y Colombia. Son los únicos que entraron en esa primera prueba de los latinoamericanos que sacaron resultados. Y aún así, dentro de ellos, pues son los más bajos, ¿no? Las habilidades tecnológicas de los estudiantes son los más bajos. Pero justamente estos 2 países son 2 de los países que en América Latina mucho más le han invertido a la parte de equipamiento, de tecnologías, de capacitación, de internet. Claro, Chile es de este tamaño comparado con México, ¿no? Conectar Chile no es tan complicado, ¿no? Entonces, justamente como efectivamente vemos que las habilidades digitales crecen más en los países más desarrollados. Aquí está Corea y Japón en primer lugar. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en Japón es un país que tiene muy poca migración, es decir, casi no hay migración a Japón, entonces la mano de obra barata la hacen los robots, ¿no? Porque no hay migrantes que los hagan, ¿no? Entonces justamente lo hacen robots y ellos se dedican a crear robots, ¿no? A hacer cosas que entre más automatizadas estén, pues se puedan hacer. Se entiende que las cosas que son rutinarias, esos oficios que iban bajando, pues quien los tiene que hacer son los robots, ¿no? Para hacer cosas mecánicas y rutinarias, pues no hay que pensarle mucho, ¿no? Entonces, la economía del conocimiento tiene que ver con ello. Y las habilidades digitales son fundamentales en la economía del conocimiento. Entonces, por ejemplo, esta calle en Japón, ¿qué le ven? Hay 2 carriles en la vía peatonal. ¿Uno es para qué? Si vas caminando con celular en la mano, caminas de un lado. Si vas caminando sin celular, vas del otro. ¿Ah? Claro, ¿por qué? Porque justamente ellos, ¿no? Vas despacio y si tú quieres caminar más rápido, pues vas en el otro. Está prohibido caminar en este lado de la acera con celular. Y si caminas por ahí, te multan, ¿no? Si vas revisando tus mensajes, hablando por teléfono, lo que quieras, tienes que caminar del otro lado. O sea, ¿cómo las ciudades se están transformando a partir de todo esto? O sea, ¿quién se iba a imaginar esto? ¿Tú te lo imaginas aquí? ¿No? O sea, aquí es un pleito con que no vayan hablando en el carro, ¿no? En el carro, ¿no? Caminando, dices, ¿a quién le importa? ¿No? Si van caminando. Pero como ellos viven con mucha prisa, ¿no? Y van caminando rápido y caminan mucho, pues entonces, pues si vas con el celular les estorbas, porque vas distraído, ¿no? Tienes como,
si fueras de paseo en la Alameda, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Incluso para las zonas peatonales hay estas reglas. Interesante. Pues bueno, efectivamente este es un camino sin retorno. O sea, lo que sí podemos pensar es que no sabemos cómo va a seguir adelante, pero para atrás ya no hay, ya ni para tomar vuelo, dirían, ¿no? Entonces, justamente, el que los niños a cualquier edad ya tengan un dispositivo y que de alguna forma lo consiguen, ¿no? O sea, no sé cómo, pero siempre los niños, el del papá, el de la tía, o sea, todos los niños en la primaria ya traen celular o quieren celular. ¿Qué le pidieron a los reyes? Tablet, celular, ¿no? Claro, videojuegos, pues eso es lo que quieren, ¿no? Eso es el futuro. Hasta barrer va a tener que ser con algo digital. Es decir, hasta la escoba va a ser digital. Vamos a tener justamente que entender que eso ya no hay de otra. De que se van a tener que enfrentar a un lenguaje de programación, así como hoy en día É isso que você imagina. Isso. E se você conseguisse tocar neles, é assim que você determina como é que são essas características? Isso. Queixinho fininho, boquinha pequenininha. Você pegando nele, você sentiria? Esse narizinho chatinho da mamãe de taboca. É? E sentir o cheirinho. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Sim. Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você estava pensando que é. Eu sou seu filho. Tô muito feliz de conhecer o Murilo antes dele nascer. pues también la tecnología ayuda mucho, ¿no? Digo, aunque estaba en portugués, todos lo entendieron, ¿no?
no era necesario que hablaran portugués. Pero que en 10 siglos juntos. Es decir, cada vez más esto va a ir creciendo de una forma que de verdad yo creo que no somos capaces de imaginar, ¿no? Y bueno, existe un motivo fundamental por el que el mundo avanza, la creatividad. Es imposible concebir nuestra vida actual sin herramientas como el lenguaje, la luz eléctrica, la penicilina o el computador. Todos hallazgos de hombres y mujeres creativos que definen lo que somos, lo que hacemos y también lo que podemos llegar a ser. Hoy vivimos en un mundo tecnológicamente más desarrollado, saturado de información y mucho más competitivo que el que conocieron Galileo Galilei, Marie Curie o Thomas Edison, y necesitamos dar respuesta a un sinnúmero de problemas que emergen y cambian cada día. Todo esto mientras buscamos el modo de garantizar la vida de las futuras generaciones. No es una tarea fácil. ¿Sabes por qué no todos somos grandes innovadores? Aunque todos nacemos creativos, hay algunos motivos por los que dejamos de serlo. En parte es porque innovar requiere trabajo y porque solemos ver los cambios como amenazas. Otro motivo muy importante es que nadie nos forma para ser creativos. Al contrario, muchas veces se nos enseña la cultura de la respuesta correcta y a desechar las ideas diferentes. Una realidad que nada ayuda a los futuros trabajadores y ciudadanos del siglo XXI destinados a responder creativamente a los desafíos del mundo globalizado. ¿Sabes lo que es la creatividad? Es la habilidad con la que generamos ideas y damos solución a problemas nuevos. Encontramos mejores formas para resolver problemas conocidos o generamos nuevas asociaciones entre ideas existentes, personas, lugares u objetos. No importa si se trata de encontrar una manera más eficiente para abrir una lata de conserva o repensar la forma en que enseñamos, aprendemos, pensamos o construimos el mundo. La creatividad es una habilidad ilimitada, aplicable a toda situación y, más importante aún, puede ser entrenada a través de herramientas y estrategias para la generación de ideas, como las que te vamos a presentar ahora. 1. La primera es fortalecer la imaginación generando muchas preguntas. Si quieres fomentar el creativo que tus estudiantes llevan dentro, comienza fortaleciendo su imaginación y su capacidad para aproximarse a los problemas. Una forma de hacerlo es generando muchas soluciones para una misma pregunta, para lo que te recomendamos usar la lluvia de ideas. No importa qué asignatura impartas, para que una lluvia de ideas sea efectiva, es recomendable ponerse de pie y reunirse en círculo. Esto permitirá una mejor comunicación y el involucramiento de todos. Las reglas son: generar el máximo de ideas posible en un corto tiempo y anotarlas. 30, 50, 100. Mientras más, mejor. Usa preguntas abiertas como: ¿cuántas formas podemos usar para calcular la distancia entre la sala de clases y la entrada del colegio? ¿Cómo podemos aprender fácilmente un vocabulario en inglés? ¿Qué podemos hacer para aprovechar mejor el combinación entre la razón y la emoción, lo que permite soñar con